Lo primero que el detective Alessandro Costa encontró en la aldea abandonada no fueron huesos ni diarios. Fue una cámara Polaroid que yacía extrañamente intacta en el barro de una cabaña. Dentro de la cámara había exactamente 9 fotografías, un número que se le grabaría en la memoria. Eran las últimas 9 fotos que la tribu había tomado después de matar a las propietarias de la cámara. Costa sintió de inmediato que no era un caso ordinario de personas desaparecidas en la selva. Era la clave de un terrible secreto que había permanecido oculto durante 2 años. Los propios asesinos habían dejado la única prueba. Pero, ¿qué mostraban exactamente esas 9 fotos? No eran simples imágenes, eran una crónica de la muerte, capturada a través de los ojos de los perpetradores. Costa sabía que debía reconstruir los últimos días de Mariana y Joana para resolver este enigma. Esta es la historia de cómo la tecnología moderna colisionó con un mundo que no quería ser encontrado. Costa estaba de pie en medio de las cabañas abandonadas, un lugar que la selva ya estaba empezando a reclamar. Un olor penetrante a podredumbre y humo viejo pesaba en el aire húmedo. El silencio era casi insoportable, un vacío sobrecogedor interrumpido solo por un sonido. Era el rugido monótono e implacable de las máquinas de tala de árboles a lo lejos. Ese ruido era la verdadera razón por la que estaba allí. El progreso había abierto esta área y obligado a la tribu a huir. ¿Acaso los madereros, al acorralar a los nativos, los habían convertido en asesinos sin saberlo? Las máquinas revelaron este crimen por casualidad, 2 largos años después del hecho. Costa miró la cámara en su mano. ¿Por qué se llevaron los cuerpos, pero dejaron este trofeo? No tenía sentido, al menos no todavía. 2 años antes, ese tramo del río estaba lleno de esperanza y planes. Mariana, la bióloga de 30 años, era la líder decidida de la expedición. Joana, la fotógrafa de 28 años, era el corazón idealista del pequeño equipo. Habían viajado a esta zona gris del Amazonas con un objetivo claro. Querían recolectar pruebas de la tala ilegal y documentar la existencia de este ecosistema único. Su sueño era transformar esta parte virgen del bosque en una reserva natural oficial. Sabían que se enfrentaban a poderosos intereses del lobby maderero. Sin embargo, creían firmemente que su trabajo podía marcar la diferencia. Estaban convencidas de que sus cámaras y su coraje serían suficientes. No sospechaban que se dirigían directamente hacia un peligro mucho más antiguo y mucho más inmediato. Su guía local, Luis, se ponía más nervioso con cada kilómetro río arriba. Era un hombre que respetaba a los espíritus del bosque. Finalmente, señaló unas ramas extrañamente rotas y marcas desconocidas en la orilla. «Hasta aquí. Regresamos», dijo con voz firme. Advirtió que esta era tierra del Povo da Népua, el pueblo de la niebla. Ellos no bromean, matan a los intrusos. Mariana se secó el sudor de la frente y casi se rió. «Luis, eso es superstición. Necesitamos esas pruebas». Era una científica. Creía en los hechos, no en los mitos. Intentó convencerlo con más dinero, pero su decisión era definitiva. Luis se negó a avanzar 1 metro más, descargó de mala gana su equipo en la orilla fangosa. «Si no regresan para la próxima luna llena, avisaré a la FUNAI». Sus ojos mostraban un miedo genuino. «Pero no vendré a buscarlas. Nadie lo hará». Mariana estaba frustrada, pero no desanimada. Lo vio como un retraso innecesario. Joana, en cambio, miraba nerviosamente la densa y verde espesura. De repente, se sintieron increíblemente pequeñas y aisladas. Ahora estaban completamente solas. Luis arrancó el motor de su barca y desapareció río abajo. El rugido de su motor se apagó, dejando a las 2 mujeres en un silencio profundo y acechante. De vuelta en 2025, Costa registraba metódicamente las cabañas primitivas. Encontró juguetes infantiles tallados a mano y herramientas de piedra y madera. Era un hombre racional, pero la atmósfera de este lugar era opresiva. Sentía como si los espíritus de este pueblo lo estuvieran observando. Un hombre de la FUNAI, la Fundación Brasileña para la Protección Indígena, lo seguía a cada paso. El burócrata estaba claramente allí para obstruir el procedimiento. «Detective, esto es un hallazgo antropológico, no la escena de un crimen», dijo el hombre con rigidez.
Mi orden es minimizar la publicidad. Explicó que la tribu estaba protegida por la ley, incluso si había cometido un crimen. Costa se volvió lentamente hacia el representante de la FUNAI, con el rostro como una máscara impenetrable. 2 ciudadanas brasileñas están muertas. Fueron asesinadas. Levantó la cámara Polaroid. Esa es mi orden. El hombre de la FUNAI se estremeció, pero guardó silencio. Costa sabía que el hombre solo hacía su trabajo, pero le enfurecía. Las leyes de protección a menudo llegaban demasiado tarde para salvar a las tribus, pero justo a tiempo para encubrir la verdad. No iba a dejarse detener. Se lo debía a Mariana y a Joana, descubrir qué había pasado realmente allí. Cada fibra de su instinto le decía que la respuesta yacía allí, en ese agujero fangoso y abandonado. Continuó su búsqueda, ignorando al funcionario. En la cabaña más grande, que probablemente pertenecía al jefe, notó algo. Bajo una losa suelta de corteza en el suelo, vio el borde de algo que no pertenecía allí. Era un maletín rígido e impermeable. Su corazón se aceleró. Sí, pensó, un acierto. Sacó el maletín. Era pesado y no estaba dañado. Pero, ¿qué encontraría dentro? ¿Herramientas? ¿Drogas? ¿O algo mucho más valioso? Puso el maletín en el suelo y abrió lentamente los cierres. El maletín estaba seco. Dentro, cuidadosamente envuelto en plástico, había un cuaderno. Era el diario de campo de la doctora Mariana Alves. Costa se sentó en un tronco caído y empezó a leer. Las primeras entradas eran exactamente lo que esperaba. Científicas, precisas, casi frías. Día 10. Identificada una nueva especie de orquídea. Espectacular. Luego, día 11, huellas frescas de tapir cerca del campamento, pero en la página siguiente el tono cambió abruptamente. Día 12, Luis nos ha dejado, esa estúpida superstición. Costa pasó las páginas. Joana está nerviosa, cree que nos observan. Intento calmarla. La letra se volvía más apresurada, las frases más cortas. ¿Era miedo o emoción? Día 14, lo oímos, un canto, no eran animales. La última entrada, heló la sangre de Costa. Día 15, vimos humo, una aldea, no están contactados. La letra de Mariana era apenas legible. Esto lo cambia todo, debemos ser increíblemente cuidadosas. Costa leyó la frase 2 veces. Ella sabía que estaban allí. ¿Por qué se quedó? Las siguientes líneas revelaron el conflicto fatal. Joana quiere regresar de inmediato. Tiene miedo. Y luego, la última frase que Mariana escribió. Pero esta es nuestra oportunidad de salvarlos a todos de los maderos. Debo documentarlo. Costa cerró el libro. Ella no huyó. Fue directamente hacia ellos. Costa continuó su meticulosa búsqueda por la aldea, cabaña por cabaña. Encontró hierbas secas, extrañas máscaras de corteza y puntas de flecha de madera afilada. Entonces, en una cabaña más pequeña y apartada, encontró un segundo maletín. Este era más pequeño, más parecido a un bolso personal, y estaba escondido bajo un montón de hojas secas. Debía ser el equipo de Joana, la fotógrafa. Lo abrió con cuidado. Su contenido era menos científico, mucho más personal. Dentro había otro cuaderno, su diario personal y su cámara digital profesional. Costa sintió una oleada de esperanza. Si Mariana escribía lo que pensaba, tal vez Joana habría escrito lo que sentía. Sacó la cámara digital, un modelo caro y robusto. Pulsó el botón de encendido. Nada. La batería estaba muerta, como era de esperar después de 2 años. Pero Costa estaba preparado. Conectó la cámara a un cargador portátil. La pequeña luz se encendió. El dispositivo funcionaba. Y entonces vino la siguiente decepción, que se sintió como un golpe en el estómago. Navegó hasta el modo de reproducción. No hay imágenes en la tarjeta. Comprobó el menú. La tarjeta de memoria estaba formateada, completamente borrada. ¿Quién lo hizo? ¿Un miembro de la tribu que pulsó los botones correctos por casualidad? Era estadísticamente improbable. O quizás alguien más se aseguró de que las últimas fotos de Joana nunca fueran vistas. Frustrado, Costa dejó hacia un lado la cámara inútil y cogió el diario de Joana.
Las páginas estaban ligeramente onduladas por la humedad, pero la tinta era legible. Abrió la primera página. El tono era inmediatamente diferente al de Mariana. La letra de Joanna era emocional, llena de dudas. Día 15. Mariana está obsesionada. Dice proteger, pero yo siento que estamos invadiendo. Costa casi podía sentir el miedo entre líneas. Tengo tanto miedo. Este lugar huele a ceniza húmeda y a algo más, algo vivo que nos observa. Las palabras de Joanna pintaban una imagen de pura tensión. Ella era la que sentía el peligro, mientras Mariana veía la oportunidad. La siguiente entrada describía el momento que lo cambió todo. Día 16. Tuvimos una discusión horrible. Mariana decidió lanzar el dron. La letra de Joanna era temblorosa. Lo llamó reconocimiento seguro a distancia. Le supliqué que no lo hiciera. Costa se detuvo. Un dron. Esa era la clave. Siguió leyendo. El dron se elevó. El sonido cortó el silencio de la selva como un cuchillo. Joanna describió el zumbido como algo antinatural, ajeno. Era tan ruidoso, tan fuera de lugar aquí. Costa podía imaginar el sonido en la naturaleza virgen. Debía de haber sonado como el rugido de un dios enfurecido. La entrada terminaba con un pequeño cliffhanger que le puso la piel de gallina a Costa. 5 minutos después, se perdió la conexión. El dron estaba abajo. Joanna estaba segura de lo que había pasado. No fue un fallo técnico. Lo oí. ¿Qué había oído? Fue un grito, no humano y tampoco animal. Costa cerró el diario por un momento. Fue un sonido de pura furia. Las mujeres no solo habían observado, habían sido descubiertas. Habían provocado la ira del Povo Danewa, antes incluso de encontrarse cara a cara con ellos. Costa se levantó y miró en la dirección que Joanna había insinuado en su diario. Dio instrucciones a sus hombres para que se separaran y buscaran los restos. Tras una hora peinando la densa maleza, oyó un grito. Habían encontrado algo. Costa corrió hacia allí. En un pequeño claro yacían los restos destrozados del dron. Era el primer gran punto de inflexión. Se arrodilló y examinó los restos. No estaba destrozado por el impacto contra el suelo. El chasis estaba perforado. Extrajo el objeto incrustado. Era la punta rota de una lanza, hecha de la misma madera afilada que las puntas de flecha de la aldea. De repente, el rompecabezas encajó, pero la imagen que formaba era aterradora. Costa comprendió la verdad. Las mujeres no se habían topado simplemente con la tribu. La habían provocado. Se imaginó esa cosa mecánica y zumbante, ese pájaro demoníaco, sobrevolando sus cabañas. Para un pueblo que nunca había visto metal, aquello debió parecer un acto de guerra. No atacaron, se defendieron. Solo se estaban defendiendo, murmuró Costa para sí mismo. Esto ya no era un asesinato, era una tragedia de incomprensión. Y entonces, la situación se complicó aún más. A pocos metros del dron, más adentro en la maleza, otro investigador hizo un hallazgo. Era una barca volcada, semi-hundida en el barro. Coincidía con la descripción de la barca mencionada en el informe de desaparición de 2023. Costa frunció el ceño. No tenía sentido. Según el diario de Mariana, iban a pie cuando encontraron la aldea. ¿Por qué estaba la barca aquí? Algo no cuadraba en la historia oficial. Este descubrimiento fue el segundo gran giro y lo cuestionaba todo. Costa sacó su teléfono satelital y llamó a la central de Manaos. Necesito el informe original de 2023, el caso Alves y Oliveira. Esperó mientras la conexión crujía. Confirmen las coordenadas del hallazgo de la barca. Sí, entendido. Colgó, con el rostro como una máscara de piedra. El informe de 2023 era claro. La barca fue encontrada 30 kilómetros río abajo, no aquí. Eso significaba que no era la misma barca. O era la misma, pero alguien había mentido. En ese momento llegó Luis, el viejo guía a quien Costa había convocado como testigo. Luis miró los restos. No es su barca, dijo de inmediato. La suya era azul, esta es verde. La revelación golpeó a Costa como un puñetazo. Una barca verde. Se volvió hacia el funcionario de la FUNAI, que se había puesto pálido.
¿Por qué miente el informe de 2023?, gruñó Costa. El funcionario suspiró profundamente. El informe no miente, pero la gente que lo presentó sí, confesó. Cuando las mujeres desaparecieron, no fuimos nosotros los primeros en buscarlas. Fueron los madereros. Ellos encontraron la verdadera barca azul de las mujeres. La remolcaron 30 kilómetros río abajo y solo entonces alertaron a las autoridades. El motivo era obvio y aterrador. Querían alejar la investigación de sus talas ilegales aquí. Dejaron un rastro falso. Costa lo sabía ahora. Las mujeres murieron aquí, pero seguía sin saber cómo. Costa permaneció en silencio mientras las piezas del rompecabezas encajaban en su mente. Tenía el pájaro demoníaco, la reacción de la tribu y el encubrimiento de los madereros. Así que el dron se estrelló, murmuró, pensando en voz alta. Mariana, la líder, quería recuperar sus datos a toda costa. Se imaginó la discusión que Joanna había insinuado en su diario. Joanna, la idealista, solo quería huir, pero no podían. Estaban demasiado cerca, ya habían sido expuestas. Mariana debió insistir en ir a la aldea. Quería disculparse o simplemente recuperar el dron. Ya no importaba. Joanna la siguió a regañadientes, ya no como científica, sino como una rehén aterrorizada de la ambición de Mariana. La reconstrucción se desarrolló en la mente de Costa como una película. Vio a las dos mujeres luchando por abrirse paso entre la densa maleza. Ya no eran exploradoras, eran intrusas. Cada rama que crujía, cada susurro de hojas debió destrozarles los nervios. Entonces salieron al claro. La aldea no fue un momento de triunfo o descubrimiento, fue un momento de confrontación. Los guerreros salieron de las cabañas con los cuerpos pintados. Sostenían lanzas, las mismas que ya habían derribado al dron del cielo. Sus rostros no eran máscaras de odio, sino de miedo, furia. Vieron a los amos del pájaro demoníaco. El fatal contacto duró apenas segundos. Mariana levantó las manos, un gesto universal de rendición, y empezó a hablar en portugués. Su voz temblaba, pero intentaba calmar la situación como una científica intenta controlar una variable desconocida. Ella era la amenaza. Ella era la líder. Joanna, en cambio, hizo lo que siempre hacía. Cogió su cámara. Quería demostrar que eran inofensivas. Quizá quería hacer un regalo. Levantó lo más inofensivo que poseía. Levantó la cámara Polaroid. Costa casi podía oler la escena. Joanna, intentando sonreír nerviosamente, una ofrenda de paz. Levantó la cámara, quizás para tomarles una foto y dársela. Pulsó el disparador. El agudo clic de la cámara rompió el tenso silencio. Y luego vino el flash. Para un pueblo que nunca había visto una cerilla, esa luz blanca y repentina no era una fotografía, era un ataque. Era magia blanca, un arma. Un relámpago disparado desde la pequeña caja negra. La reacción fue inmediata, instintiva, defensiva. Un guerrero, interpretando el flash como un ataque, arrojó su lanza. La lanza alcanzó a Mariana, que estaba en el centro de atención, directamente en el pecho. Cayó hacia atrás, sin emitir un solo sonido. Sus ojos estaban muy abiertos por la incredulidad y el shock. Joanna soltó un grito desgarrador que resonó en la selva. Dejó caer la cámara Polaroid en el barro. Antes de que pudiera siquiera pensar en huir, los otros guerreros estaban sobre ella. Fue derribada al suelo. Lo último que vio fue el rostro del guerrero que había arrojado la lanza. Esta reconstrucción era la única versión que conectaba todas las pruebas, los diarios, el dron y el terrible silencio de aquel lugar. Tarde en la noche, Costa estaba sentado solo en su tienda, en el borde de la aldea abandonada. El zumbido de los insectos y el lejano rugido de las máquinas eran los únicos sonidos. Colocó con cuidado las 9 fotos de la Polaroid en orden de creación bajo la dura luz de su linterna. Con el pleno conocimiento de los hechos, ya no eran un misterio. Eran el capítulo final de la historia, contado por los perpetradores. La primera foto era un caos total, un borrón. Costa reconoció el suelo, el costado de una cabaña, quizá un pie. Comprendió. Era la última foto de Joanna, tomada en el segundo en que pulsó el botón mientras la lanza volaba, mientras caía.
pues el momento del flash. Las siguientes 6 fotos eran diferentes. Eran curiosas, casi infantiles. Costa imaginó a los guerreros recogiendo la caja mágica después de que las mujeres estuvieran muertas. Debían de haberse llevado los cuerpos, pero este objeto que había atacado era un poderoso talismán. Examinaban su trofeo. La foto 2 mostraba un cielo borroso a través del dosel de hojas. La foto 3 era un primer plano de una mano de piel oscura sosteniendo la cámara. La foto 4 mostraba de nuevo el barro. La foto 5 era un rostro distorsionado, demasiado cerca de la lente. Estaban aprendiendo, intentaban comprender cómo funcionaba esa arma. Entonces, Costa miró la foto número 8. Un escalofrío le recorrió la espalda, a pesar de que la noche era bochornosa. Era la primera imagen nítida y compuesta de la serie. Mostraba el rostro de Joanna. Yacía de espaldas en el barro. Sus ojos estaban muy abiertos, mirando sin expresión al cielo. Estaba muerta. Los guerreros habían aprendido a usar la cámara, y su primera imagen clara fue un documento de su victoria sobre el demonio. No habían ocultado el crimen. Habían registrado su acto. Esta curiosidad clínica, casi científica, por la muerte, era más impactante que cualquier representación de la violencia. Finalmente, la última foto. La número 9. Un autorretrato. Un guerrero, probablemente el jefe, sostenía la cámara con el brazo extendido. Era el mismo hombre que Costa había visto borrosamente en la foto 5. En la otra mano sostenía la lanza, la misma cuya punta Costa había extraído del dron. La expresión de su rostro era imposible de interpretar. No sonreía, no estaba enfadado, simplemente miraba fijamente a la lente. Era el retrato de un hombre de un mundo perdido, sosteniendo el arma que había defendido a su pueblo y la tecnología que lo había condenado. Era un documento perfecto y aterrador de la colisión de 2 eras. Costa recogió las pruebas, los diarios, la punta de la lanza, las 9 fotos. Conocía la historia completa. Sabía qué había pasado, sabía por qué había pasado, pero también sabía que no habría justicia. Era un vacío moral. No podía arrestar a la tribu. Habían desaparecido, engullidos de nuevo por la selva que siempre los había ocultado. E incluso, si los encontrara, ¿cuál sería el cargo? ¿Defensa propia contra un ataque mágico percibido? El sistema legal occidental era inútil aquí. ¿Y los madereros? Aquellos que habían provocado la catástrofe con su avance y luego la habían encubierto. Sus nuevos permisos de tala eran legales. Estaban protegidos por el mismo progreso que había causado esta tragedia. Habían ganado. El funcionario de la FUNAI se paró a su lado, su rostro ilegible en la oscuridad. Tomó de manos de Costa la bolsa sellada con los diarios y las 9 fotos. «Irán a un archivo», dijo el funcionario en voz baja, con la voz llena de resignación. «La única prueba de que el Povo da Névoa existió alguna vez». Hizo una pausa. «Los encontramos y precisamente por eso los destruimos». A lo lejos, el implacable rugido de las máquinas crecía. Otro árbol gigante cayó con un estruendo atronador que hizo temblar la tierra bajo sus pies. Costa se dio la vuelta y lanzó una última mirada a la aldea vacía y muerta. Por fin lo entendió. El verdadero crimen no fue el asesinato, el verdadero crimen fue el contacto mismo.